Hola a todos, empezamos un nuevo Dime qué se esconde detrás de las preguntas del MIR y cómo inventarnos, cómo analizar, cómo trabajar con ellas. Seguimos, hoy hemos cogido como tema, por coger uno, porque simplemente no es para repasar tanto el tema, sino para intentar investigar e intentar descubrir formas de trabajar con las preguntas, las enfermedades inflamatorias del esófago, un tema de digestivo, que como tiene poquitas preguntas, las vamos a intentar trabajar todas en este tiempo. Bien, y empezamos por la pregunta de todas las que tenemos aquí en los desgloses, la más antigua, digamos, que es de 2004-2005, que dice así: paciente de 45 años, diagnosticado de esófago de Barrett, largo, segmento de 6 centímetros y sigue tratamiento con IVP a dosis estándar. ¿Cuál de las siguientes es cierta? El enunciado no me dice nada, sino que me plantean 5 opciones, en este caso, y una de ellas tiene que ser cierta. ¿Qué significa esto? Ya sabéis, para trabajar con las preguntas siempre, todas las frases que me pongan que sean falsas, intentad trabajar con ellas, intentar apuntar en un sitio lo que sea necesario e intentar sobre todo que no se os quede la frase falsa como una especie de referencia de cosas que se te quedan grabadas en el cerebro, porque si no, esa frase te puede salir en un momento para decir, yo leí que esto era cierto en algún sitio, y no, has leído una frase que es incorrecta, que es falsa. Entonces, empezamos. En su seguimiento se realizará endoscopia solo si persisten los síntomas. Desde ahí para adelante ya saco una flecha y sé que uno de los conceptos que yo tengo que saber muy claros para el MIR es cuándo hacer endoscopia, cómo hacer endoscopia en el diagnóstico y en el seguimiento de los pacientes con esófago de Barrett. Y ya, por el mismo precio, como sé que ese es un tema al que le están dando importancia, pues me fijo en cada cuánto tiempo hacerlo. Me fijo en que si existe metaplasia, por ejemplo, la haré al año y a lo mejor lo hago cada 2 o 3 años. Me fijaré también en que si existe una displasia de bajo grado, la pauta que se suele utilizar es hacerla cada 6 meses, y si existe una displasia de alto grado, pues me fijaré en que va a ser más frecuente cada 3 meses hasta que se haga el tratamiento correspondiente, ya sea con esofagestomía o ya sea con técnicas un poco más limitadas. O sea, todo eso simplemente con el análisis de una respuesta se me tiene que abrir una flecha para que yo me fije en todas esas cosas. Dice la 2, mientras se mantenga el tratamiento continuo con IVP se elimina el riesgo de cáncer, y tiene bastante relación con la 5, o tienen una filosofía parecida. La inhibición adecuada de la secreción ácida logra la regresión del epitelio metaplásico. Vale, esos dos conceptos lo que me están diciendo es qué impacto tiene el tratamiento con IVP sobre la consecuencia del esófago de Barrett, o sea, qué impacto tiene sobre la metaplasia, qué impacto tiene sobre la progresión de la enfermedad, qué impacto tiene sobre el riesgo de cáncer. Y ahí es donde me fijo y veo pues que no está claramente demostrado que el tratamiento con IVP reduzca de forma muy significativa el riesgo de cáncer, y por lo tanto ya son conceptos con los que tengo que trabajar desde ahora en adelante. Dice la 3 que se debe asegurar un control adecuado de la secreción ácida con dosis altas de IVP o preferiblemente ajustando la dosis mediante pHimetría. Eso con los conocimientos actuales que tenemos, a lo mejor diríamos, que la pHimetría tampoco se usa tanto ahora, se suele reservar para situaciones en donde yo vea que no hay la evolución esperada, por ejemplo con el cuadro, o tenga dudas diagnósticas bastante importantes sobre unos síntomas relativamente atípicos, si son producidas por el reflujo o no, en fin. Esa la pondría como en paréntesis, ¿no? Pero luego me dice la 4 que el seguimiento solo es necesario si existe displasia de alto grado, cosa que ya sabemos, porque no sabemos el esófago de Barrett, sabemos porque lo hemos trabajado con la 1. Entonces me quedo con que en este momento, en 2004-2005, la respuesta que dieron como correcta fue esa, efectivamente, fue la 3. Se debe asegurar un control adecuado de la secreción ácida con dosis altas de IVP. Es que tampoco dice que es necesario ajustar la dosis mediante pHimetría, sino que dice o preferiblemente, están un poco como pidiéndote perdón, y ese tipo de frases no es fácil que sean falsas, ¿vale? Pasamos a la siguiente pregunta, la 206, que me habla también de un paciente con presunto reflujo, pero que no se sabe porque los síntomas son un poco inespecíficos. Tiene molestias faríngeas, cierta afonía, no es fumador ni tiene una profesión en la que deba forzar la voz. Eso me debería abrir paréntesis cuando ya voy trabajando y voy relacionando cosas unas con las otras, con los pólipos laríngeos, con el edema de Reinke, con otras enfermedades que vemos en otorrino. Una exploración laríngea revela un ligero edema de las cuerdas vocales y un ligero eritema de la región interaritanoidea, e interrogado el paciente no refiere pirosis ni regurgitación ácida. A ver,
estoy buscando la causa que haya podido producir esto. ¿Y por qué trabajamos esta pregunta aquí? Pues porque veo que cuando trabajo con las respuestas, veo que todas las respuestas van hacia intentar explicar si esas manifestaciones que tiene el paciente, esa afonía, tiene que ver o no con el reflujo. Entonces, voy leyendo. La presencia de mínimas lesiones laríngeas indica que muy probablemente el paciente tenga también lesiones de esofagitis y por lo tanto hay que indicar una endoscopia digestiva alta. Bueno, no parece justificación suficiente porque todavía no tengo bien caracterizado el cuadro. En ausencia de síntomas de broncoaspiración, tos y sibilancia, las molestias laríngeas no pueden ser atribuidas a enfermedad por reflujo. Eso sería decir que para que una molestia laríngea sean por reflujo, el paciente necesariamente tiene que tener un cuadro tipo asma. Pues no, efectivamente eso es falso y bueno, pues puede ser otra manifestación clínica, pero no tiene por qué ser imprescindible si el paciente tiene lesión laríngea. La ausencia de síntomas de reflujo, pirosis y regurgitación no descarta la enfermedad por reflujo, pues esa es la cierta. Efectivamente puede tener esos síntomas, pero puede que no tenga esos síntomas, que el cuadro sea mucho más atípico. Y eso ya me lo guardo como memoria mía, como trabajo mío, para a partir de ahí fijarme en los síntomas y en el diagnóstico de la enfermedad por reflujo y ver cuándo puede haber esofagitis o no, que no siempre tiene por qué haber esofagitis, cuándo los síntomas, o sea, tiene que estar presente siempre necesariamente la presencia de pirosis y tal para que pueda haber algunas consecuencias del reflujo, pues veo también que no, veo también si hay una relación entre la intensidad de la afectación esofágica y los síntomas y veo que tampoco lo hay, en fin, todo eso me sirve para estar preparado a partir del trabajo con esta pregunta para preguntas subsiguientes. Puede averiguarse si la causa de los síntomas de la enfermedad por reflujo dando ranitidina y la ausencia de mejoría descarta el... No, ya sabéis que no, ya sabéis que los IVP son el tratamiento fundamental y que se hace un tratamiento de prueba con IVP a ver si puede ser esa la causa, pero si no la es, podemos indicar endoscopia incluso en un futuro, y si un tránsito esofágico muestra hernia y tal, es altamente probable que los síntomas sean por eso. Bueno, sería una probabilidad, pero no una alta probabilidad, es una opción más, un dato más que nos serviría para pensar en que el paciente a lo mejor pudiera tener reflujo, pero no necesariamente tiene por qué ser claro si un paciente tiene hernia, que unas molestias laríngeas que tengan sean por reflujo seguro, porque no hay esa relación causa-efecto. Vale. Siguiente pregunta, la 193, esta simplemente, pues, esta es de 2006-2007, también tenéis que ver cuando repaséis las preguntas de los desgloses, la secuencia cronológica, el tiempo en el que se puso esa pregunta, e interpretar por qué ponen eso. Fijaos la pregunta, ¿cuál de los siguientes fármacos sería de elección en la esofagitis por reflujo gastroesofágico? Y la respuesta es, por supuesto, los inhibidores de la bomba de protones, como el omeprazol, pero la ves tan sencilla que dice, ¿y por qué ponen una pregunta tan fácil? Bueno, pues porque en esa época, en 2006-2007, el tratamiento con IVP se estaba imponiendo sobre el tratamiento con antihistamínicos, etcétera, que eran los otros tratamientos que se ponían antes. Entonces, por eso sale ahí esa pregunta tan sencillita, simplemente porque no es que fuera un concepto novedoso en ese momento, pero sí era un concepto que poco a poco se estaba consolidando. La 161... ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta en relación a la metaplasia columnar del esófago o metaplasia de Barrett? A ver, ya me han preguntado por el esófago de Barrett, ahora me encuentro con otra pregunta sobre cuál de las siguientes no es correcta, por lo tanto sigo aumentando mi archivo de conocimiento sobre el esófago de Barrett. Su origen es adquirido como consecuencia del tratamiento del reflujo gastroesofágico crónico. Me están preguntando por la que no es cierta, por lo tanto voy a tener aquí 4 frases ciertas y voy a poder trabajar con ellas. Pues sí, efectivamente, consecuencia del reflujo. Se estima que el 0,5% de los pacientes con esófago de Barrett desarrollan anualmente un adenocarcinoma. Si el porcentaje que me dirán fuera un 30%, un 40%, una cosa muy salvaje, pues podría decir, uff, esta puedo ponerla en reserva como posibilidades, pero un 0,5% en una enfermedad que es preneoplásica, que pueda desarrollar eso, la dejo como, esto tiene pinta de que es francamente posible que sea cierta. La 3, para su diagnóstico es imprescindible la toma de biopsias cada 1 o 2 centímetros y en cada uno de los cuadrantes. Es imprescindible la toma de biopsias. La veo como una frase demasiado categórica, pero es que el esófago de Barrett solo se puede diagnosticar mediante biopsia, por lo tanto digo, sé que se diagnostica por biopsia, sé que se tiene que hacer, una biopsia no se puede hacer en un solo sitio, sino se tiene que hacer en bastantes sitios, pero me la dejo ahí como reserva, ¿no?
En la actualidad el mejor marcador de potencial malignidad sigue siendo la detección de displasia en la biopsia. Pues sí, efectivamente eso está claro. Ya vimos la pregunta anterior en donde nos basábamos en la displasia para ver cómo se hacía el seguimiento, por ejemplo, o sea que me la sé y sé que esa es cierta. La cirugía antirreflujo logra controlar el reflujo, eso puede ser cierto, y hace desaparecer completamente la metaplasia columnar. Y aquí ya me encuentro con dos frases categóricas. Es imprescindible hacer biopsia y la cirugía hace desaparecer completamente la metaplasia columnar. Como ya me la he trabajado antes y sé las consecuencias de la inhibición de la secreción ácida en cuanto a o la dificultad del reflujo mediada por fármaco o por cirugía, el impacto que eso tenga en cuanto al desarrollo de cáncer, ya sé entonces que la frase falsa de las dos frases categóricas, la falsa es la última, que la cirugía haga desaparecer por completo la metaplasia columnar, etcétera. O sea que era una pregunta complicada, una pregunta en donde por el planteamiento de dos frases categóricas podía tener dudas, pero ahí tengo la clave para poder responderla. La siguiente, la 144, también me hablan de un paciente con pirosis de la juventud que se trata con alcalinos, se practica endoscopia digestiva con esofagitis erosiva leve y la unión escamosa columnar desplazada aproximadamente 7 centímetros. Dice que las biopsias del esófago distal revelan que el epitelio escamoso normal ha sido reemplazado por epitelio columnar de tipo intestinal con displasia de bajo grado. A ver, las preguntas que he hecho antes me han preparado para que esta pregunta en 2010-2011 ya sepa responderla. ¿Qué se hace con este paciente? Dice, dado que la esofagitis es leve y la displasia es de bajo grado, no se le hace nada más que tratamiento. Pues ya vengo preparado ya para saber que no. Tratamiento indefinido con dosis alta de IVP, ya que se ha demostrado que así se evita la progresión del esófago de Barrett a adenocarcinoma. Frase que ya había trabajado antes. Si había trabajado bien sobre ella, ya sé que esta frase es falsa. Endoscopia de vigilancia periódica, tratamiento con IVP durante menos de 12 semanas, ya que tratamientos más prolongados tienen un alto desarrollo de gastrinoma. Bueno, no solo me sirve para decir esta frase es falsa porque sé que se hace un tratamiento prolongado, sino que me lleva a pensar si la incidencia de gastrinoma puede ser realmente mayor en pacientes que toman IVP a largo plazo, ¿no? Y eso investigo, y se ha visto que hay ciertos carcinoides que se pueden desarrollar tal, pero que en animales de experimentación ha estado más claro, pero que en el hombre no está tan claro, en la raza humana no está tan claro que eso sea así. Entonces por eso pues me lo dejo ahí como para revisarlo. Voy a revisar qué hay sobre ello, que hay publicado, que se ve en el libro sobre todo. Endoscopia de vigilancia periódica y tratamiento indefinido con inhibidores de la bomba de protones. En esta pregunta, fijaos, no se sigue la regla, que muchas veces decimos que la respuesta cierta es la respuesta más larga. Eso es una cosa que a igualdad de justificación para responder una a otra podemos usarlo, pero hay muchos casos en donde no es así, evidentemente, y este caso es una muestra más. Las frases que han puesto más largas precisamente es para que sean falsas, en muchos de los casos, añadiéndole muchas proposiciones después de la frase principal, damos más elementos para que la frase pueda llegar a ser falsa. Y la esofagestomía, por supuesto, no. Seguimos con la 131, la enfermedad. Bueno, esta pregunta la han puesto una vez y era una pregunta que puso alguien para intentar complicarla mucho. Realmente esta pregunta es complicada. ¿Por qué? Porque hay una clasificación que define los síntomas de la esofagitis por reflujo como síntomas definidos y síntomas o confirmados y síntomas solo propuestos. Pero son todos ellos síntomas que se pueden producir en la esofagitis por reflujo. Entonces preguntar eso es una forma de complicar la pregunta, pero no demasiado inteligente, vamos a decirlo así. Me hablan de la sinusitis, la erosión dental por reflujo, el asma, la laringitis o la tos crónica. Yo ahí, cuando la vi, esta pregunta, yo no me sabía ese concepto, pero dije, ¿cuál de estas cosas es la que tiene un impacto directo al reflujo sobre ella, por las aspiraciones y tal? Pues dije la laringitis, por supuesto, y la tos crónica también, los episodios de asma. De hecho, el reflujo es una de las causas que pueden producir episodios de asma y que tenemos que descartarlo cuando el paciente presente asma solamente nocturno, cuando se acuesta y tal. Y la erosión dental me parecía como más directamente relacionada con el reflujo que la sinusitis. Efectivamente, la sinusitis, la fibrosis pulmonar, ciertas faringitis y tal, no están definidos o confirmados como síntomas del reflujo, sino propuestos. Pero en fin, con eso simplemente os lleva a que esta pregunta digáis, bueno, pues me fijo en ese detalle, pero me repaso todas las manifestaciones que pueda haber asociadas. 114. ¿Cuál de las siguientes entidades clínicas no es objeto de estudios endoscópicos repetidos para el despistaje precoz de neoplasia digestiva? Esta pregunta la ponemos aquí porque tiene relación con el reflujo, pero en general una pregunta de visión global sobre digestivo, seguramente una pregunta de oncología.
en donde el esófago de Barrett sí sé que es preneoplásico, los pólipos adenomatosos del colon también, y me pongo a repasar las poliposis, el Gardner, el Turcot, los que no tienen poliposis como síndrome de Lynch, todo eso me sirve para abrirme flecha para allá, los familiares de primer grado con cáncer de colon también, y veo cómo se les hace la detección periódica, o la pancolitis ulcerosa de más de 10 años de evolución, y ahí veo la pancolitis, ahí veo cuando hay una colangitis esclerosante, por ejemplo, o qué conducta se sigue con ella, que se hacen endoscopias o colonoscopias mucho más frecuentemente, etcétera. Y la hernia hiatal, pues la que no tiene en principio un riesgo preneoplásico, salvo que la hernia provoque reflujo, el reflujo a largo plazo provoque esófago de Barrett, que es lo que pone en la primera respuesta, y entonces ya sí. O sea que es la 3, la que no. La pregunta 100, ¿qué enfermedad sospecharíamos en un paciente joven que refiere a historia frecuente? Aquí cambiamos de tercio. Fijaos que esta pregunta es en 2013-2014. Hasta ahora las preguntas sobre enfermedades inflamatorias del esófago, como veis, casi todas giraban en torno al reflujo y la enfermedad por reflujo, la esofagitis por reflujo. Y sin embargo, ahora de pronto surge como nueva pregunta esta. Paciente joven con historia frecuente de disfagia sólido y a líquidos con impactaciones de alimentos repetidas, sin pirosis, y en que la endoscopia muestra múltiples anillos esofágicos, un aspecto traquealizado. Eso es típico de la esofagitis eosinofílica, que fue la primera vez que la preguntaron. A lo mejor en ese momento nos pudo pillar por sorpresa, pero desde ahí para adelante ya sabemos que es un objeto de posibles preguntas y por lo tanto tenemos que sabérnosla perfectamente. Miramos qué tratamiento se le hace, que los IVP, que los corticoides pueden servir también, que los antagonistas de los leucotrienos me pueden servir en algún caso, me sirve para ver esa traquealización del esófago, la biopsia con aumento de los eosinófilos en ellos y la clínica, que con esto tengo algunas de las manifestaciones, disfagia con impactaciones, en los niños pueden ser pues tos, vómitos, etcétera. Bien. Respecto a la enfermedad por reflujo, cuando lo siguiente es cierta, yo creo que ya para 2014-2015, después de ver todas las preguntas de los desgloses previas, ya estaba preparado para poder responder cualquier cosa casi. La intensidad y frecuencia de la pirosis tiene poca relación con la presencia y gravedad de esofagitis endoscópica. Esta pregunta, si yo me he trabajado las preguntas previas y ese es uno de los aspectos en los que me he fijado, porque me habían dado razones para fijarme en ello, ya simplemente digo, esta frase es cierta, tiene poca relación, por lo tanto respondo y ya está. Me queda poco tiempo para terminar el examen y por lo tanto tengo que ir rápido, pues respondo y ya está. Para trabajarla, leo el resto de las preguntas. La mayoría de los pacientes con enfermedad por reflujo presentan esofagitis y ahí me lo repaso y digo, pues no, muchos pacientes tienen síntomas pero no llegan a tener una esofagitis que sea endoscópicamente objetivable. Tratamiento con IVP solo consigue un buen control de los síntomas, pero no es superior a placebo en la curación de la esofagitis. O sea, sí me cura la esofagitis por reflujo, me hace regresar las lesiones, pero una vez que se establece el esófago de Barrett, ya sé que ya ahí no está tan claro que me reduzca la progresión hacia carcinoma. Y fijaos en la siguiente pregunta, el esófago de Barrett puede progresar a displasia epitelial de bajo grado, displasia epitelial de alto grado y finalmente a carcinoma escamoso de esófago. Esa pregunta es de las que una persona que tiene menos preparación y que es de las primeras preguntas que hace sobre esófago de Barrett y que no se lo ha trabajado previamente lo suficiente, dice, esta pregunta es facilísima, es la 4, la cierta, respondo la 4 y me quedo tan tranquilo. Y no se ha dado cuenta que no es carcinoma escamoso de esófago, sino adenocarcinoma de esófago el que se produce. Está puesta con bastante mala idea, esta pregunta sí es difícil y tiene trampa, pero está puesta con inteligencia, pero es adenocarcinoma de esófago. Y la 5 es otra vez repetir sobre lo mismo. Los programas de tal han demostrado de forma inequívoca reducir la mortalidad en pacientes con esófago de Barrett. Eso es lo mismo que hemos dicho antes, que es mucho más discutible. Venga, vamos a hacer unas cuantas preguntas más, pues me he liado antes más. Aquí repetimos, fijaos, aquí me mencionan los antecedentes. Joven de 18 años con antecedentes de asma, alergia a pólenes, ácaros y pelo de gato, que viene con impactación. ¿Qué tiene? Pues una esofagitis eosinofílica. Ya lo hemos dicho antes, fijaos, la preguntaron una vez y ahora ya empieza a ser más costumbre. Una clínica de pirosis de larga evolución, esa lengua asalmonada que se ve ahí, lo más probable es que tenga un esófago de Barrett, esa es la imagen que se ve, esa lengua de lesión asalmonada, que es como se suele describir, me indica esa metaplasia columnar, por lo tanto esófago de Barrett. En la pregunta 26, el hallazgo histológico que permite un diagnóstico de esófago de Barrett en una biopsia es la presencia de ese epitelio columnar que hemos dicho antes. En la pregunta 23,
Aquí la imagen, en este caso, es un esófago traquealizado y por lo tanto ya me lo sabía porque he visto preguntas de la esofagitis eosinofílica previamente. La sospecha diagnóstica debería confirmarse con histología tomando biopsias de esófago distal y proximal para ver ese aumento de los eosinófilos. Esa sería la respuesta correcta. A la vez que estoy repasando esto, me miro pues los otros diagnósticos, ¿no? Por ejemplo, en la 3 y la 4, que tiene el espasmo difuso de esófago, la acalasia me la sé también sobradamente. Y la última pregunta que han puesto: mujer de 68 años diagnosticada de hipercolesterolemia en tratamiento con simvastatina, consulta por disfagia y con odinofagia intensa. En este caso me han preguntado, una pregunta que hacía mucho tiempo que no ponía, por otro tipo de esofagitis inflamatoria. Y entonces digo, me preguntan ahora, que algo que debería haber repasado cuando estaba repasando el resto de los temas, si este paciente va a tener una esofagitis herpética, va a tener citomegalovirus, va a tener cándida, va a tener qué tipo de esofagitis infecciosa teóricamente. Dice solo que tiene hipercolesterolemia en tratamiento con simvastatina, disfagia y odinofagia intensa. A mí la simvastatina no me suena mucho de esofagitis, me suenan mucho los difosfonatos, por ejemplo, pero la simvastatina no. Entonces me la miro la imagen y veo una úlcera relativamente bien localizada, múltiples, hay unas cuantas con bordes más o menos definidos. Bien, me dice, aunque no existen datos de inmunosupresión, no puede descartarse la etiología herpética. Esa frase, no tanto porque te la sepas, sino porque diga, ¿una persona puede tener un herpes sin estar inmunodeprimido claramente? Dice, pues a mí me suena que sí. Sigo. La etiología más probable es farmacológica por la simvastatina, no me suena. La infección por citomegalovirus es la causa más frecuente de las lesiones en personas inmunocompetentes. No, el citomegalovirus sí me suena a una clara inmunodepresión para producir esofagitis, es una de las enfermedades que se puede producir en pacientes con SIDA. Y la presencia de células gigantes de cuerpos de inclusión eosinofílica en el estudio histopatológico confirmarían la etiología candidiásica. Las inclusiones en las células gigantes me suena mucho más a virus, entonces me quedo con la frase del herpes, pero esto me sirve para que desde ahí para adelante me ponga a revisar todas las esofagitis infecciosas. Bien, como hemos visto, hay veces que las preguntas del MIR se puede ver muy claro cómo va esa progresión y por lo tanto adivinarlas, pero hay veces en que de pronto dan un giro de tuerca y te saltan con un tema no tanto de los que preguntan siempre, pero de los que están justo al lado, justo periférico, justo marginal. Esos son los temas que también tenemos que revisar, sobre todo cuando tu nivel va siendo cada vez mejor. Un abrazo y hasta la siguiente.